Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra del Señor en Juan capítulo 11. Ustedes tendrán la oportunidad de leer en sus hogares todo el capítulo y verán la riqueza, las enseñanzas tan maravillosas que tienen esta lectura. Pero en esta oportunidad, debido al tiempo que vuela, que pasa rápido, entonces vamos a hablar solamente en el capítulo 21 en adelante. Veamos lo que dice Juan 11 del 21 en adelante. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Qué lectura más interesante, mis amados, qué diálogo más interesante. La resurrección de Lázaro, aquí en Juan capítulo 11, nos deja muchas enseñanzas. Y ustedes podrán ahí en su libreta de nota ir señalando aquellos aspectos que son interesantes. Pero en esta oportunidad yo he querido destacar algunos puntos, hacer énfasis sobre todo en los maravillosos milagros del Señor, pero especialmente en el milagro de la resurrección en la zona de Betania. Hemos hablado muchas cosas interesantes, hemos hablado sobre el milagro de la multiplicación de los peces, hemos hablado sobre la pesca milagrosa, hemos hablado nosotros sobre la curación de los leprosos, la manera en que el Señor echaba fuera los demonios y hacía los milagros. Era algo realmente fuera de lo común, diríamos nosotros, del diario acontecer entre la gente de ese pueblo. Pero estos milagros hacía que la fama de Jesús se extendiera y la gente lo seguía, la gente lo buscaba, porque todo mundo deseaba ver las señales, los prodigios, las maravillas del Señor. Pero en esta oportunidad no estamos hablando de ese tipo de milagros, estamos hablando de una resurrección. Estamos hablando de este hecho precioso, aunque ya lo habíamos escuchado también de lo que se había hecho con el hijo de la viuda de Naín, ya habíamos oído nosotros de otras resurrecciones, pero aquí en esta parte, cuando ustedes vayan leyendo el capítulo completo del Evangelio de Juan, van a notar que el evangelista nos deja ver el amor tan grande que sentía el Señor por Lázaro, el amor que sentía por Marta, el amor que sentía también por María. Asimismo, estamos viendo que el Evangelio nos muestra que Jesús tomó tiempo, el tiempo debido, porque ya le habían avisado a él de que Lázaro estaba ya pereciendo, estaba ya muriendo. Entonces
Jesús se dedicó a otras situaciones, no fue corriendo como la gente quería, como la gente esperaba. Eso es lo que vemos nosotros aquí. Pero vamos a ver algo y vamos a aprender algo que es interesante. Hay dos conceptos del tiempo. En español solamente se dice tiempo, pero para aquel tiempo se conocía el tiempo de Dios como Kairos. Nosotros lo hemos hablado en la iglesia de muchas maneras. Dios toma su tiempo, pero no es el tiempo nuestro. El tiempo de la humanidad se conoce como Cronos. Eso que nosotros calendarizamos, eso que nosotros dividimos en días, en horas, en minutos, en segundos, ese es el tiempo nuestro, dentro del calendario nuestro, dentro del cronograma nuestro. Pero el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Y eso es algo que nos empieza a enseñar aquí en esta sección acerca de la resurrección de Lázaro, que el tiempo que Dios toma, el tiempo en que Dios actúa en su santa voluntad, es el tiempo exacto para que la bendición llegue a nuestras vidas. Fíjense bien, no es cuando yo quiero, no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. Y raramente el tiempo de Dios coincide con el tiempo nuestro. No es que esto vaya a pasar siempre. Él generalmente quiere hacer algo tan grande en nuestras circunstancias que ni siquiera a nosotros nos pasaría por la mente cómo lo va a hacer Él, de qué manera lo va a hacer para que usted reciba esa bendición. En este caso, para que Lázaro fuera resucitado. Jesús pudo haber ido a Betania a sanar a Lázaro cuando todavía estaba enfermo, pero el Padre sabe, el Padre tenía otro plan en su mente. El Padre tenía otro plan en su mente. Quería mostrar por medio de su Hijo que Él tenía y tiene autoridad sobre la muerte, mi querido hermano, mi querida hermana, no solo sobre las enfermedades. Y esto demuestra que el kairos de Dios, es decir, el tiempo de Dios, no es lo mismo que el cronos nuestro. La gente pudo haber estado diciendo, ya, que venga Jesús, el hombre se está muriendo, ya que venga el Señor para que haga la obra. Pero no es así como nosotros a veces en nuestra voluntad queremos. Nosotros decimos, bueno, el día tal, la hora tal, porque así tenemos divididos los seres humanos el tiempo. Pero lo que vemos aquí es otra situación. El tiempo de Dios es diferente. Él actúa de acuerdo a su voluntad y en el momento oportuno. La clave es que es mejor esperar el tiempo de Dios. Ojalá usted pudiera notarlo por ahí. En toda circunstancia es mejor tener en cuenta el tiempo de Dios. Por eso Jesús nos enseñaba en la oración a decir, hágase Señor tu voluntad. Tu voluntad. Los siervos y siervas de Jesucristo están sometiéndose a la voluntad del Señor. No es cuando yo quiero las cosas, sino que debo de aprender de acuerdo a la voluntad de Dios y a decir, si Dios así quiere, si Dios lo permite, yo voy a viajar, si Dios lo permite, voy a hacer esto en tal tiempo, si el Señor quiere, si el Señor me abre puertas. Es decir, de parte del creyente hay una dependencia de la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿es usted de las personas que dependen de la voluntad de Dios o es de las personas que dicen yo lo voy a hacer ya y lo voy a hacer ya y lo voy a hacer ya y no toman en cuenta a Dios? Cuando uno es así, uno se mete en problemas, mis queridos hermanos. Uno mismo se mete en problemas por la desesperación. La desesperación es terrible. Nos lleva a tomar acciones que no son las más adecuadas. Me desespero ya porque ya quiero esto, me desespero ya porque ya quiero lo otro. Así somos nosotros y a veces también le reclamamos a Dios. ¿Sabe por qué?
Muchos a veces decimos, ¿por qué Dios no ha hecho nada? ¿Por qué Dios no ha movido su mano? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Yo ya quisiera que esto se hiciera. Pero las cosas son mejores cuando Dios quiere que se den. La paciencia, mis queridos hermanos, es algo que a veces nosotros no la tenemos o a veces nosotros la perdemos. El segundo punto que yo quisiera destacar aquí es el dolor de la muerte entre los familiares. Quizás hoy no voy a hablar todo lo que uno habla sobre la muerte en teología sistemática. Para eso ustedes pueden entrar en el canal que tenemos en YouTube en teología sistemática y usted podrá aprender muchos aspectos sobre la vida, sobre la creación, sobre la muerte, sobre el castigo por el pecado y muchas otras cosas más. No voy a hacer eso hoy de hablar sobre toda esta situación, pero sí quiero hacer énfasis en que la gente, una vez que un miembro de la familia se va, cuando perdemos a un familiar, hay dolor, definitivamente que hay dolor. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que esta gente está expresando dolor. No solamente los parientes, los amigos, la pérdida de este hombre. La familia queda sumergida en el dolor. Eran hermanos que realmente se amaban. Es decir, Marta y María amaban mucho a Lázaro. Y así nos lo dice la Biblia. Y esto es lo que el dolor a veces, nosotros decimos muchas cosas en medio del dolor, por eso uno tiene que no tomar en cuenta muchas de las palabras que los dolientes a veces dicen, porque son momentos en los que están actuando más los sentimientos que otra cosa. El dolor lo hace decir una serie de cosas que a veces no tienen sentido y a veces le reclamamos al Señor y pareciera que perdimos la sensatez. Pero, amados, ser separado de esa persona produce mucho dolor y esta situación ha llegado hasta el final. Ya no habrá con esa persona más momentos de alegría. Ya no habrán esos momentos que quizás en alguna situación discreparon, porque ya esa persona ya no está con nosotros. Como decimos nosotros, ya partió con el Señor. Pero el vacío queda en la familia, el dolor queda en la familia y por eso se habla de duelo. Ya esa persona no estará más con nosotros. Esto es lo que Marta y María estaban sufriendo. Ya Lázaro ya no está con nosotros. Ya no podremos compartir con Lázaro. Ya no podremos compartir y tener esos momentos de risa, esos momentos de broma. Ya no podemos estar pensando qué era lo que le gustaba comer, cómo le gustaba que quedara preparado. Entonces nos queda después el recuerdo y decimos, así le gustaba la comida a mi papá, así le gustaba la comida a mi mamá, así le gustaba la comida al esposo o a la esposa o a la persona que se perdió. Así es que nos van a quedar solo los recuerdos de esos momentos de alegría, de esos momentos de compañerismo y hasta esos momentos en que nos disgustábamos con esa persona, quedará solamente en el recuerdo. Por eso estaban llorando, por eso estaban dolidos, porque llegó el momento de la separación, ya no podremos verle más, ya no podremos estar más con Lázaro, quien se había ganado el amor, el respeto de sus hermanas. Ha venido un golpe fuerte a la familia, ha venido confusión, ha venido tristeza, ha venido depresión. Todos reaccionamos de maneras diferentes ante la muerte de un familiar. Y muchas veces echamos mano de nuestros mecanismos de defensa para ver cómo sobrellevamos el dolor. Es una situación dura, es una situación difícil. Veamos la reacción en este caso de Marta. En el verso 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos una especie de, ve Señor, una especie de reclamo. Si tú
hubiera llegado antes, pero te tardaste, Señor. Y ahora mi hermano está muerto. O quizás podría ser dime, Señor, ¿qué era lo tan importante que tenías que hacer que no llegaste a tiempo? Tú pudiste haber sanado a mi hermano y mira la hora que llegas. Es decir, hay un reclamo ahí. Ese reclamo no solamente lo hace Marta, ustedes lo van a ver ustedes ahí en Juan 11, 32, que también la misma María le hace el reclamo también. Dice ahí, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es así, mis hermanos, mis hermanas. El dolor nos confunde muchas veces. El dolor nos hace decir cosas que quizás no deberíamos decir y de las cuales después nos vamos a estar arrepintiendo. El dolor lo expresamos de muchas maneras y en este caso Marta y María lo expresaron reclamando. Así es que sabemos que aquí está una muestra de amor y un sentimiento de ternura también de Jesús, porque nos dice la Escritura que también Jesús lloró. Al ver a aquella gente llorar la partida de Lázaro, al ver aquella situación, Jesús se une en el dolor con la familia. La reacción de muchos es de confusión. Cuando se muere un familiar, un pariente, nosotros entramos en una especie de shock y decimos, esa persona ya no está con nosotros. Uno se queda sumergido en el dolor, quizás porque de alguna manera ha habido algún sentido de dependencia, de compañerismo. Los que hemos perdido un ser querido sabemos que es una situación que duele, duele profundamente, porque esas personas ya no están con nosotros. Esas personas ya no podrán alegrarnos nuestros momentos y esa separación se torna confusa. Pero en medio del dolor, ¿sabe qué es interesante de estos pasajes? Es que en medio del dolor Jesús estaba presente. Aún en medio de la tragedia Jesús estaba presente. Esta fue la respuesta de Jesús en el verso 23, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mis amados, mis amadas, aquí se manifiesta el yo soy de Jesús. Yo soy lo encontramos en todos los evangelios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la vid verdadera. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. En este caso encontramos nosotros cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Entendió lo que la Escritura dice? Habla de que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que no morirá eternamente. Son palabras de aliento, son palabras de esperanza y a la vez la promesa de la vida eterna, mis amados hermanos. La vida que no perece, la vida que permanece. El Evangelio anuncia la manera de pasar de la muerte a vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Evangelio de Juan nos habla de cómo obtener la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, mis amadas, el Evangelio nos habla de cómo obtener la vida eterna y es creer en Jesucristo. Es la fe salvadora en Cristo, en el Cristo que venció la muerte espiritual y quita el temor de la muerte completamente. Tú y yo tenemos límite en la muerte física, claro que sí, pero nuestra vida está ligada a la vida eterna por medio de Jesucristo. Tenemos la esperanza de cielos nuevos, de una tierra nueva donde more la justicia y la paz. Es por eso que somos comunicadores del Evangelio de vida. El Evangelio que proclama la vida eterna no es un producto que se vende, es la vida que se anuncia como el verdadero plan de nuestro Dios. El plan que Él tenía desde el principio de la fundación del mundo. Así es que, mis amados, en el verso 22, Marta le dijo, mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y así es. Por consiguiente, la confesión de Marta de que Jesús era el Mesías divino no significaba que creía que Jesús resucitaría a Lázaro antes de la finalización de la era. Lo que Jesús hizo finalmente fue una sorpresa aún para ella, porque en el verso 27 le vemos decir, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella no le está diciendo, sí Señor, ya que llegaste, ahora sí, Lázaro se va a levantar. Ella ya no dijo eso. Estaba haciendo las confesiones de fe, pero el dolor todavía la tenía atrapada. En el capítulo 11, en este mismo capítulo, vemos nosotros algo maravilloso. Leemos en el verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo diría, amados hermanos y amadas hermanas, que aquí hay 2 piedras que tienen que ser removidas. Una, la de la cueva, y la otra piedra de la visión de la realidad que Marta estaba teniendo en ese momento. Porque ella pudo haber dicho, hay que ser realistas. El hombre ya hiede. Hay que ver la realidad. Y la realidad es que ya está muerto. Hay que ver la realidad y la realidad es que tú te tardaste. Todo eso pudo haber pasado en la mente de Marta por eso, y de María. Por eso yo diría, aquí hay 2 rocas, no solamente la de la tumba, que era el obstáculo que había que haber de moverse o ser removido, pero el otro obstáculo que se estaba dando era de que Marta estaba pensando en otra situación y no en lo que realmente Jesús quería hacer. Marta en ese momento está pegada a las leyes biológicas de la vida y de la muerte. En cambio Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, verás a Dios glorificarse, transformando el bios natural de una manera maravillosa. El hombre, es cierto, mis amados, es cierto, mis amadas, de 4 días tenía que heder. Es decir, la materia ya estaba en descomposición. Eran 4 días, piense usted. Lo natural se había convertido ¿en qué? En la imposibilidad humana.
Era ya un daño irreversible. El hombre murió y su cuerpo ha entrado ya en descomposición. Pero Jesús es el Señor de la vida. El bios es la vida natural. De ahí viene biología, que nosotros decimos el estudio de la vida también. Pero cuando decimos zoé, la palabra zoé significa la vida que permanece para siempre. Jesús es el Señor del bios y Señor de la zoé, de la vida que permanece para siempre. Jesús es la resurrección, gloria a Dios. Pero ojo con esto, las resurrecciones que Jesús había realizado, en el caso de la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, sabemos nosotros, o aún la de Lázaro, sabemos que estas personas volvieron a morir físicamente. Pero lo que estamos viendo aquí es que estas resurrecciones son señal de la presencia del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Ahora bien, volviendo al texto, leemos en Juan capítulo 11, del 43 al 44, lo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, parafraseando, desátenlo y déjenlo ir. Y aquí viene lo más impactante de este tema. Aquí vemos la palabra regeneradora de vida. Dios dijo y las cosas fueron hechas. Jesús dijo y los hechos milagrosos se dieron por su sola palabra. Su palabra, la palabra de Jesucristo, tiene tanto poder que ni la muerte podría retener a Lázaro. La expresión Lázaro, ven, resonó en el mundo espiritual. Ahí cayeron las cadenas de la muerte y Lázaro comenzó nuevamente a respirar. Su torrente sanguíneo volvió a la normalidad. Las células fueron llamadas nuevamente a la vida. Todo su sistema y signos vitales volvieron asombrosamente a la realidad. Aquí está el milagro de Jesús, que nos revela varias cosas. Vamos a ver. Número uno, esto nos está revelando la soberanía de Jesús como Mesías y como Hijo unigénito de Dios. Él es quien tiene todo el poder, aún sobre la muerte. Jesús es el Señor. Señor por sobre todas las cosas y por sobre todo el mundo espiritual. Dios mismo le dio ese poder. Número dos, Él es el que llama a la existencia, es el Señor de la vida. Como repito, su sola palabra está cargada de autoridad. Esa palabra fue dirigida a Lázaro con autoridad. Lázaro, ven fuera. Es ese momento, el momento maravilloso de la resurrección. Todas las partes se convierten en una unidad, cuerpo, espíritu, alma, mente, corazón, todo vuelve a integrarse en la persona de Lázaro. Y la imposibilidad se estaba debiendo al paso del tiempo y la descomposición del cuerpo. La gente pensaba, es imposible que esto pueda darse. Pero el milagro va más allá. Va más allá, mi querido hermano. Es un milagro de restauración total del bios, o sea, de la vida y de todos los componentes que la integran. Dios es el que llama a la existencia y todo cuanto existe es respuesta a la palabra de Dios. La creación misma es una respuesta de alabanza a Dios, a su palabra. Por eso la Escritura nos dice en Romanos 4:17 que Dios
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Jesús nos da ese ejemplo con la resurrección de Lázaro. Número 3. Es por eso que decimos, Jesús siempre está con nosotros y se hace presente con las respuestas a nuestras oraciones en su tiempo. No olvidemos que también no solo es el Señor de la vida, sino Señor del tiempo. Todo lo hace perfecto en su tiempo. Número 4. Jesús mostró su soberanía como Hijo de Dios. Mostró su autoridad y su poder frente a la muerte. Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Lázaro escuchó la voz del Señor, escuchó la voz del Hijo de Dios y se levantó de entre los muertos. Yo me pongo a pensar, quizás se levantó aturdido, sin reaccionar ante tal acontecimiento, tal maravilloso acontecimiento. Ahora regresa Lázaro como resucitado, pero también completamente restablecido, sanado, fortalecido. Aquella condición o enfermedad que lo llevó a la tumba ahora había desaparecido. Número 5. Finalmente Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Qué curiosas, amados y amadas, estas palabras. No pide que vente con nosotros e intégrate con nosotros los discípulos. No, le está diciendo a la gente que estaba ahí, quizás sus mismos discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Dejen que se vaya y que sea testimonio viviente de la soberanía y el gran poder del Señor, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, como Mesías y como Hijo de Dios. Número 6. Esto me recuerda la labor de nosotros en la iglesia. El Señor le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y me recuerda la labor de nuestra iglesia. Muchos hermanos y muchas hermanas vienen con ataduras del mundo, vienen con ataduras aún del pecado, con las ataduras que recibieron socialmente hablando. La iglesia está llamada a instruirlos, a capacitarlos, a formarlos para que vayan cayendo esas cadenas. Esas cadenas van a caer poco a poco en algunos casos y en otros casos de una sola vez. De ahí la importancia de los líderes de la iglesia trabajando juntos en armonía con el propósito de ayudar a las personas a que dejen las ataduras, a que dejen las cadenas, a que dejen los vicios, que encuentren que Jesucristo es el Todopoderoso y el que nos ayuda a salir adelante. Todos en la iglesia son importantes, todos trabajamos unidos para enseñar a los nuevos creyentes. Esa es nuestra tarea, desatarlos. Ellos vienen de la muerte, vienen de la vida de pecado. Ellos vienen de prácticas de pecado. Entonces la iglesia le presenta el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo viene y les da la salvación y nos dice a nosotros, la iglesia, que tenemos que trabajar para ayudar a muchos a que sean desatados. ¿Qué es lo que se hace en muchas iglesias? Lo que hacemos en muchas iglesias es que, mira, ese fulano y dice que es cristiano y hace esto, y la fulana, todavía siguen atados. La tarea de la iglesia es trabajar todos juntos en los diferentes programas de la iglesia para que las personas suelten esas ataduras, para que puedan renunciar a las cosas malas y para que puedan enfrentar sus vidas como nuevas criaturas. El que tiene a Cristo tiene otra visión de la vida. Es poseedor, poseedora del gozo que el Espíritu Santo nos da, de la fortaleza en medio de las pruebas, de la esperanza frente al dolor. Tenemos el gozo del Espíritu Santo que nos da la victoria y nos ayuda a salir adelante. Pensemos en estas cosas
que son interesantes. Número uno, el tiempo de Dios, dijimos, no es el tiempo nuestro. Dios toma su tiempo para responder a nuestras necesidades y Él sabe cuándo nos va a dar la bendición. Número dos, que nosotros muchas veces salimos con reclamos ante Dios, con conclusiones muchas veces erradas. Cuando un ser querido se nos ha ido, a veces nos llenamos de confusión, de angustia, pero después tomamos conciencia de que si han sido verdaderamente creyentes, partieron con el Señor y Él les tiene preparada la corona de vida. 3. Hay que remover la piedra de la incredulidad que nos obliga a poner la mirada en la dificultad y no en Dios, quien es el que nos da la victoria ante la dificultad y ante los obstáculos. Número 4, que creer es el verbo clave, es la acción que nos hace cobrar vida, creer en Jesucristo, creer en su poder, creer en su misericordia, creer en que no nos ha dejado solos, creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros en su tiempo. El que cree en Cristo, nueva criatura es, y esa persona tiene vida eterna. Si Cristo, mi hermano, mi hermana, está en tu corazón, no morirás eternamente. El cuerpo tiene su ciclo de vida natural. La vida física tiene su final de múltiples maneras. Pero el creyente sabe que la cosa no termina ahí, sino que seguimos existiendo, pero ahora en la presencia de nuestro Padre Eterno Celestial. Si aún no has creído de todo corazón, estás bajo el poder de la muerte, mi hermano, mi hermana. Pero si abres tu corazón ahora mismo, el cambio de muerte a vida, por el poder del Espíritu Santo, será una realidad. No vivimos sin esperanza, vivimos con la esperanza en el poder de la resurrección que ya opera en todos nosotros. Gloria a Dios. Cree, cree. Las cosas cambian cuando tú realmente crees. Que el Señor te siga bendiciendo y tú también, si has abierto tu puerta, las puertas de tu corazón a Jesucristo y has hecho rodar a un lado todo eso que es la piedra de la incredulidad, grandes cosas vendrán a tu vida y dejarás de preocuparte por lo que no vale la pena preocuparse.